Bueno, llevo muchos años escuchando cómo el Mazda MX-5 es el coche por excelencia, cómo eleva todas las sensaciones de la conducción al máximo exponente, y tenía bastantes ganas de ponerme a los mandos de uno y comprobar de primera mano pues si eso es cierto, ¿no? Y la verdad es que los 1110 kilómetros que yo ahora mismo recorridos con el coche han sido bastante interesantes. Es verdad que al principio el coche pues me decepcionó literalmente, todo el mundo hablaba maravillas, tal, me senté en él, me di un par de vueltas, un puerto de montaña, oye, pues no es para tanto, pero a medida que iba haciendo kilómetros y demás, lo he entendido. He entendido el denominado Jinbaitai, este que dicen los japoneses, que básicamente significa pues crear una única unidad entre persona y máquina, y la verdad es que funciona, existe. Bueno, la versión que estoy probando ahora mismo es la versión RF. Se distingue principalmente de la ND, de la estándar de Mazda, por tener un techo rígido, un techo duro, y tener una silueta targa. Si lo vemos desde el perfil, pues vemos que tiene estos dos salientes en la carrocería que le dan bastante personalidad. Es un diseño mucho más dinámico. El motor en particular es un 2.0 atmosférico, la versión de 160 caballos, con la tecnología e-Loop, que bueno, es un extra que vale 1.500 euros. Luego en la prueba podréis ver un poco más en profundidad en qué consiste. En mi opinión no le he encontrado mucha utilidad. Básicamente regenera la batería, la electricidad de la batería con la energía que recupera en la frenada, y permite usarla en los sistemas electrónicos como pues el equipo de música y demás. Pero vamos, que por 1.500 euros de extra ya puede regenerar energía. El motor, la verdad es que me gusta mucho. Si bien las cifras puede parecer que va un poquito corto, 160 caballos hoy en día lo trae cualquier coche, más a partir de las 4.800 revoluciones por minuto, porque bueno, al ser atmosférico ya sabemos que tiene que ir bastante alto de vueltas, y encima solo con 200 Nm de par, pues digo, bueno, por muy poco que pese el coche, la verdad que va cortito. Y es cierto que no es un coche de rectas para nada, no sorprende nada, bajamos marchas, en adelantamientos. Esta versión en concreto no se queda corta, pero puede que la de 131 caballos pueda quedarse corta, pero no es un coche para rectas, entonces es algo que no hay que tener en cuenta. Para curvas, como las que estamos recorriendo ahora mismo, el motor es impresionante. El coche creo que pesa 1.120 y tantos kilos, o sea que los 160 caballos lo mueven a la perfección. Y otra cosa interesante es que tiene bastantes bajos y medios, ¿no? Es un coche que para llevarlo realmente alegre hay que ir alto de vueltas, pero por ejemplo en conducción por ciudad, o incluso si queremos ir relajadamente por la montaña, cambiando a 2.500, 3.000 revoluciones por minuto, va el coche perfecto. En cuanto al resto de elementos, ni una sola pega. La dirección completamente precisa. De hecho, es interesante, cuando nos subimos al coche, vemos el morro larguísimo. O sea, da una sensación de que el coche mide mucho más de lo que realmente mide. Y la dirección, al ser tan precisa y ver el morro, es curioso y muy divertido ver cómo a la hora de mover el volante el morro se mueve a la misma velocidad, no hay nada de lag, se nota completamente mecánica, es muy deportiva y muy tradicional. El cambio de marchas, la transmisión espectacular, un embrague bastante duro, que para los más puristas lo agradecerán, tiene un tacto bastante deportivo, y una palanca de cambios que yo diría que es la mejor del mercado, porque son unos recorridos cortísimos, súper precisos, a la hora de subir, de bajar marchas, una delicia. Y por último, la suspensión. En este punto, sin duda, es donde más baja tiene la nota el MX-5. Es cierto que a la hora de irnos por una carretera de montaña o por un puerto de montaña no es excesivamente blanda, pero no es todo lo dura que se desearía. Cuando cogemos el coche nos damos cuenta como, a pesar de la carrocería ser muy baja y tener llantas de 17 pulgadas, hay muchísimo hueco entre la goma y el paso de rueda. Y luego, al hacer un tramo por ciudad y demás, pasar un par de baches y de badenes, los pasa como si fuera un Audi Q5. Aquí ya da los primeros signos de que la suspensión es un poquito blanda.
En un tramo de montaña, como he dicho, no hay problema, no es excesivamente blanda, pero si queremos irnos a lo mejor a circuito, tener una conducción bastante más deportiva, pueden notarse mucho los cambios de pesos a la hora de enlazar un par de curvas y las derivas, sí se aprecia. Es cierto que la versión tope de gama, Ignition, incluye una suspensión firmada por Bilstein bastante más deportiva, que a falta de probarla, pues deduzco que corregirá esto en gran medida. Bueno, también me gustaría mencionar algo que a mí me ha llamado bastante la atención en este coche, que es el consumo. En el Mazda MX-5, la versión RF, en el tablero de instrumentos, al lado del cuentakilómetros, incluye una pantalla TFT de 4,7 pulgadas que nos permite ver tanto consumo instantáneo, consumo de viaje, etc. Me ha llamado mucho la atención el consumo porque no es normal que las marcas, el consumo oficial que declaran, que el consumo real luego que se aproxime. Es algo muy fuera de lo común, pero es que en este caso el consumo que me ha marcado en 1200 kilómetros en multitud de pruebas que he hecho, tanto en ciudad, carretera, ha sido muy inferior al consumo estipulado por la marca. Bueno, respecto a esta unidad, los extras que contiene respecto a la básica del MX-5 sería el interior forrado en piel, cuero napa de bastante calidad, el equipo de sonido Bose de 9 altavoces, que es espectacular, sinceramente es lo segundo que más me ha sorprendido del coche. A mí personalmente me gusta mucho la música, pero es espectacular cómo se oye. Tiene 9 altavoces, ha sido específicamente diseñado para este modelo de Mazda y contiene altavoces aquí en el reposacabezas de ambos asientos, y es curioso cómo a velocidades elevadas, con el techo quitado, que notamos bastante el aire, la música se escucha muy nítida, muy buena calidad de audio, tiene bastantes ajustes, ecualizador y demás. Me ha sorprendido mucho. Y el resto de extras respecto a la versión de 1.5 litros de 131 caballos, esta incluye un autoblocante trasero de serie, que resulta bastante interesante en curvas, mejora mucho la tracción. Y los extras que le faltarían respecto a la versión Ignition que he mencionado previamente serían los asientos recaro y el interior forrado en alcántara. Bueno, y por último vamos a repasar un poco los pros y los contras de este coche. Como siempre, empiezo con lo peor. Todo aquel que se compre este coche sabe lo que está comprando, pero no por ello tengo que dejar de incluir el espacio interior como una desventaja. El coche tiene muy poco espacio interior. Una persona de más de 1,85 m tocaría con la cabeza en el techo, y huecos portaobjetos, como habéis visto anteriormente, tiene las dos guanteras y la de detrás del asiento del copiloto. No hay absolutamente sitio donde dejar un bolso de mujer, por ejemplo. El maletero pequeño, es cierto que aunque tengamos que quitar la capota, no quita espacio del maletero, lo cual es un punto a favor. Caben un par de mochilas, una maleta de viaje, poco más. Y respecto a lo positivo, pues qué decir, básicamente todo lo que he mencionado en la prueba. El coche pues no es un coche para viajar, no es un coche casi ni de uso diario, aunque podría, por consumos y confort de marcha, una persona no muy alta podría usarlo para el día a día, pero como coche secundario para llevárselo a la montaña, hacerse escapadas de fin de semana rurales, es una pasada.